Códigos. Magnificus. Hola a todos, hola Luis, ¿qué tal te Hola. va? Hola a todos, eso te incluye a ti. Y cansado. Hoy he estado programando, pero no es programando, haciendo ejercicios pequeños para tal. 12 horas. Es diferente, es diferente. Para el que no tenga experiencia dando formación o clases en programación, he estado yo también preparando material. Y claro, es un pequeño problema. El otro día lo comentaba con unos del equipo, que cuando tú programas y tienes un cambio de decisión, pues es simplemente aplicar el cambio de decisión que acabas de hacer al programa que estás haciendo. Entonces cambias, ¿no? Y también tú te puedes permitir hacer, evaluar pros, contras de una determinada solución en base a el coste de implementarlo, en base a O la sea, dificultad de mantenimiento. algunas porquerías. No, bueno, quiero decir, bueno, También. bueno, también hay veces que tomas atajos, tienes cadáveres debajo de la alfombra, no pasa nada, esas cosas pasan. ¿Sabes? Pero en No te da docencia, miedo. claro, pero en docencia pasa una cosa muy diferente. Lo primero, si quieres cambiar una cosa en un ejercicio que tienes de los del principio y al final todos los ejercicios, o sea, porque claro, el alumno tú le vas enseñando, tú no, o sea, el alumno no puede dar vueltas que no sean lineales. Buenas, Xavi Nals y M. Roax Army, buenas. Tú no Bueno, puedes hacer que el alumno vaya y venga y en un momento, es que esto no te lo he explicado, ya te lo explicaré. Eso del ya te lo explicaré mata a un alumno. Un alumno tiene que ser una cosa muy incremental, muy suave, muy poco a bueno, poco. somos muchos y muy diferentes. Hay alumnos que quieren aprender a base de ejemplos, no les duele. Eso de, venga, tú escribe No, Public Static Void y él dice, yo escribo pero una Public cosa es Static. aprender a base de ejemplos y otra cosa es que los ejemplos tengan saltos de 7 conceptos. O sea, ¿vale? Tú puedes querer aprender con conceptos, con ejemplos, pero lo ideal es que los ejemplos sean incrementales. Si es que quieres Estén aprender con ejemplos. secuencializados, que es en la misma línea. Sí, sea teórico, sea práctico, sí, se lo tienes que dar ordenado y tal. Y sí, sé lo que vas a decir, claro. Sí, Y luego también, claro, hay una cuestión, hay que elegir lo que se enseña, porque uno podría aprender, no, yo te enseño Java. sí. No, nunca se enseña Java. Se enseña una parte de Java. Siempre se enseña una parte de Java, porque Y Java es inmenso. tienes que seleccionar hasta dónde puedes llegar en el volumen de hora que tienes, con los objetivos que tienes, con el que Y No, entonces al sí. final es Y, siempre la y cosa además, de, yo lo veo más fuerte decimos un poco lo mismo, pero lo veo más fuerte en este otro sentido. Cuando yo estoy en un proyecto, hay un cliente y el cliente manda. Y entonces se hace lo que el cliente dice y lo que tenemos son alternativas de diseño y tal, ¿vale? Bien. Cuando bueno, tú estás, ¿me entiendes? Quiero decir, hay un cliente que fija el rumbo. pero depende del cliente. Y el cliente normalmente solo fija a nivel funcional. O sea, a mí me pagan por lo que sé, no por hacer Sí, caso. Porque pero yo normalmente a los clientes los tengo bien atados y tengo los requisitos bien cogidos. Y sí, por supuesto que hay cambios a lo largo del proyecto, pero son mínimos. no me Eh, refiero a cambios funcionales, me refiero a que el cliente no decide la tecnología, no, salvo no, 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 no. algunas Pero pinceladas de alto nivel. vale, pero esa situación no ocurre cuando estás preparando unos ejemplos y un temario. ¿Por qué? Porque a ti se te ocurre un ejercicio, entonces te pones a solucionarlo, pero la solución requiere de unos conocimientos por una mierdecita de no sé qué, entonces este ejercicio no se puede hacer ahora, entonces hay que hacer ahora otro ejercicio, entonces hay que hacer una evolución, y entonces cuando ya llevas 7 evoluciones, entonces de repente dices, no, con este ejercicio no puedo meter el siguiente concepto, es imposible ya. Entonces tienes que tirarlo todo y empezar desde el último. Yo el truco que tengo es, yo hago los ejercicios del final. Y cuando los tengo al final, quito herencia, quito generics, quito statics, quito 19 niveles. Y así es como estoy. Bueno, Ya. oye, que esto no le interesa a nadie, yo creo. Y de lo que Una, tenemos que hablar, mira, nos han hecho una pregunta y sí, ya que hay veces que no tenemos tiempo de atender a nuestros, dale. ¿cómo se llaman? Nuestros escuchantes, nuestros oyentes, nuestros seguidores, nuestros visores. Bueno, la gente que viene aquí a pasar un rato con nosotros, pues antes de que nos pongamos a hablar de la charla en sí, si te parece, atendemos un comentario que nos hacen y así, pues eso, les cuidamos. ¿Qué piensan en cómo impacta los paradigmas de programación en el mundo de la analítica de datos, Big Data, etcétera? Yo tengo mi opinión, pero prefiero que empieces tú, Luis.
Vale, voy a empezar yo, que soy más breve. No tengo opinión ninguna. Mm. No tengo experiencia, de verdad. He oído hablar de esto del análisis de datos, he mirado cositas, me he abrumado de tanta lagos, no sé qué, tal, tal, y no le he dado vueltas. No, ¿para qué hablar? No sé. A ver, en cuanto a paradigmas como tal, de programación es una cosa muy tradicional. A ver, muy tradicional, no quiero decir eso. Paradigma de programación habla de los tipos de lenguajes de programación. Pero en el mundo de la analítica de datos, Big Data, etcétera, no es estrictamente hacer programas, no es estrictamente hacer software, es precisamente analizar datos. Analizar datos tiene las fases. Hay una fase de limpieza de datos y tal, que mezcla código, pero más que código, mezcla pequeños scripts, pequeñas automatizaciones con visualizaciones de esos datos, con rangos, con mucho conocimiento del dominio y tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Más que hablar de paradigmas de programación, hablamos de cómo la programación se ve afectada o qué entendemos por programar en un contexto de analítica de datos. Entonces, es muy curioso. Bueno, el lenguaje Python es el lenguaje rey y el lenguaje R el lenguaje rey en el mundo de la analítica de datos. ¿Por qué R? R, Porque es un lenguaje. R ya se estaba yendo, me parece. Tengo entendido que R Sí, estaba cayendo. cada vez más está cayendo, pero es un lenguaje orientado a la estadística. Entonces, como tal, ha tenido su sentido porque obviamente los estadísticos han sido los que han ido empujando todo el tema de la analítica de datos. Hoy por hoy tenemos Python, pero no solo. ¿Por qué Python? Bueno, Python, porque sí que es cierto que es uno de los lenguajes con tipado dinámico más populares. Lenguajes con tipado dinámico, débilmente tipados. Tenemos fundamentalmente JavaScript y Python extendidos. Tenemos Ruby, pero Ruby tuvo su nacimiento y bueno, su caída o cayó en desuso. JavaScript es un lenguaje muy problemático y ha estado muy orientado a web siempre, por muchos contextos. Entonces quedaba sobre todo Python. Python además ha sido muy eficiente porque Vale, yo lo Python es diría un. al revés. Yo lo diría al revés, ¿eh? Yo diría, han escogido el lenguaje más sencillo del mundo para dar cabida a un montón de gente que tiene que hacer unos scripts. Pero no Entonces, han ¿para qué? elegido el lenguaje más sencillo del mundo. Han elegido un lenguaje que tenía dos características. Una, que es débilmente tipado y no tiene las maldades de JavaScript, ¿vale? En ese sentido sí que es sencillo. Pero otra, es un lenguaje de mentira en un detalle. Es un lenguaje que tú programas con un lenguaje de alto nivel, pero que la gran mayoría de las librerías que hacen manipulación numérica están implementadas en C++ o en C, nativas. Entonces es un lenguaje eficiente sin ser un lenguaje eficiente. ¿Cómo es eso? Los programas que tú haces con Python son eficientes, pero Python no es eficiente, porque Python acaba siendo un manipulador de librerías de bajo nivel muy eficientes. NumPy es una de ellas, ha tenido mucho desarrollo. Es el MATLAB. Antes la matemática se programaba con MATLAB, que era un software bueno, privativo, muy integrado, era como una especie de IDE. Todo Otro eso se lenguaje. está pasando a NumPy. Y por otro detalle, los notebooks de Jupyter. Los notebooks de Jupyter son como una concatenación de scripts que se ejecutan, pero el resultado de ejecutar el script aparece justo debajo del script. Entonces, son ideales para análisis de datos y exploración de datos. ¿Por qué? Porque tú ves, es como una especie de Excel. Lo que pasa es que el Excel, si os dais cuenta, la función, el código del Excel está oculto y hasta que tú no te vas a la celda, no ves lo que hay ahí. Entonces, es más confuso de ver. Pero el Jupyter es como una especie de mega Excel en el que está el fragmento de código y el resultado de aplicar ese fragmento de código. Entonces, tú ves el resultado, pero también ves lo que haces para sacar ese resultado. Y bueno, no hablaría de paradigma como tal, sino más bien de un nuevo enfoque o un concepto, porque no es software. El software tiene Sí, otras características. a ver, yo querría decir sí. O sea, sin duda, lo de que en una aplicación de estas, el cómputo se lo lleva los cálculos que se hacen en C y C++ con librerías duras y con miles y miles de datos y eso. Entonces, explicar eso bien es, Python es lentísimo. Sí, es lentísimo, pero es que es el pequeño orquestador de unos milisegundos para que luego el cómputo total sea con C++. Entonces, da igual que sea lento, es sencillo. Claro. Y Y entonces mira, es muy rápido y es sencillo. ¿Por qué es? Yo quería saber, sin duda es imperativo, ¿estás de acuerdo? Se programa eh, con bucles. eh, ¿por qué digo? Porque hay librerías de alto nivel en las que no programas con bucles. También tienes librerías más declarativas.
No me atrevo a llamarlas funcionales, Vale, pero pero tú tienes sabes, librerías declarativas. sabes que haya librerías declarativas o que se pueda programar muy bien, incluso declarativamente en Python, no implica que los desarrollos en Python estén hechos muy bien hechos y estén hechos de forma declarativa. Creo que no. Pero no es desarrollo Python, es la cosa. Es que en el mundo de la analítica de datos no se hacen tanto desarrollo, sino que se hacen mini scripts. Y esos mini scripts hay veces que trabajan con librerías que son de muy alto nivel, en las que se especifican, por así decirlo, las operaciones que quieres hacer con los datos. Es un poco la Sí, discusión que tuvimos entre Java y la esos Microsoft. scripts son la bisagra entre el usuario y el software disponible en esas librerías. Entonces, como bisagra ponen en medio eso. Como durante el tiempo de ejecución él va a orquestar mínimamente y el cómputo se lo lleva al análisis de datos total, sale bien. Es sencillo porque es dinámico. Claro, es que un lenguaje de tipado estático suele conllevar generics, porque si no estás muerto, repitiendo código como un animal, y los generics y el tipado estático, a un aprendiz, yo quiero añadir esto, ya que estamos hablando de paradigmas, le cuesta mucho al principio. Y en cambio a un novato, Y empezar con un lenguaje dinámico no le cuesta casi nada. sobre todo porque no lo entiende. Porque no entiende la necesidad. A un aprendiz, una persona que aprende a programar, le dices, no, tienes que especificar el tipo de datos que va a haber aquí. Y tú dices, ¿Te lo he explicado ¿qué? yo? ¿Te lo he explicado Sí, yo? sí, A, sí, a ver, dame la oportunidad de que yo te lo explique un día y verás que sí que lo ve. no, ¿Cómo? pero Por- no o sea, no es un concepto requerido para aprender pensamiento computacional. Yo Porque, creo que en un segundo nivel, quiero decir, una vez que ya sabemos algoritmos y la programación imperativa del if, el while, el for, tal, tal, en la siguiente ya es organizarlo sí, en clases es y la mitad conveniente. del tema, Las y la clases mitad del tema de no tiene nada que ver clases. con el tipado estático. Una cosa es una clase y otra cosa es el tipado Ah, estático. No bueno, tiene nada que ver. me da igual que me hables de tipos, tipo registro, me da igual en qué términos me hables, pero ya cuando se empieza a organizar orientado a procesos, orientado a objetos, con tipado, viene el generics y le cuesta más al principio. Yo no lo dudo que le cueste más al principio. Y se puede explicar la necesidad de por qué hacen falta los generics, por Hombre, ejemplo, claro, a y ver, el claro que se puede tipado. explicar, pero Ah, vale, vale, vale. Es que has claro, dicho que no y es que no, vengo no, no, de... no, 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 no. He Es que da la dicho que, casualidad de que vengo que hoy 2 horas de dar esto. Vengo 12 horas de programar para enseñar código, código repetido, 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 para que clame el cielo y tengamos que ver el siguiente punto que es generics. claro, he dicho, no digo que no se pueda explicar, he dicho que eh, hay veces que no se concibe bien, pero a mí me pasa cuando una asignatura de diseño software o software mantenible para una persona que acaba de aprender a programar es como hablar de cómo correr en el jarama para bajar un segundo por vuelta cuando estás aprendiendo a conducir. No es exactamente, estoy exagerando. Sí, Pero me sí, estás pero hablando de cosas avanzadas cuando yo no sé cuándo cambiar de marcha. ¿Cuándo cambio? Coño, pues cuando ves que el coche va muy apretado. Eso me dijo a mí mi profesor de autoescuela. Yo le dije, ¿qué me estás contando? Digo, pero eso es. ¿dónde tiene que estar la barrita para yo cambiar? Bueno, pues yo qué sé, pues cuando le veas que ya va muy así, cambias. Digo, tócate los cojones, ¿no? Pues, pues eso. Bueno, Bueno, no ¿qué queda. vamos a hablar? Vale, sí, mira, quedan que recuerde de memoria dos temitas. Uno, los green threads, porque además, ay, Venga, no recuerdo el nombre, disculpar, pero hay un comentario que le dije paciencia sí, y aclaramos eso. Entonces yo te pediría un resumen de lo que se habló de concurrencia y al grano vale. Venga, pues hablamos añadir green threads. Y rápido. la otra mitad, Mm, a mí me gustaría hablar de clausures. venga, pues si quieres hablamos rápidamente del tema de los green threads en Java. Dale. Vamos a hablar un poco de la problemática, que ya lo hablamos, es un poco resumen y muchos de los que nos estén escuchando ya lo tenéis clarísimo, ¿no? Pero por recordar y por dar vocabulario. Resulta que Java, la máquina virtual de Java y muchos lenguajes de programación se han implementado de tal manera que cuando quieren diferentes hilos de ejecución, le piden al sistema operativo que les dé soporte de intercalación de sentencias, de aprovechamiento de los cores disponibles, el modelo de memoria, etcétera. Se lo piden al sistema operativo. ¿Por qué? Porque es una cosa que no es trivial de hacer y obviamente ya tiene muchas cosas que hacer los que hacen los runtime de programación como para encima meterse con eso. Pero tiene un pequeño problema y es que las garantías, quiero decir, al principio la única manera que teníamos de
conseguir procesos independientes que se ejecutaran concurrentemente era con procesos pesados del sistema operativo. De hecho, las primeras versiones de Apache, por cada petición HTTP se levantaba un proceso del sistema operativo, se procesaba la petición y se caía. Eso era, claro, obviamente costosísimo y no escalaba. Luego, la llegada de los threads permitió que esos procesos fueran más ligeros porque se ejecutaban en el mismo espacio de memoria. Entonces no había que tener una memoria independiente, aislada por cada proceso, sino por lo menos la memoria era la misma para todos. Ganas en rendimiento, pero pierdes en aislamiento. Es decir, si un hilo provoca una violación o sale de memoria o tal, pues se va todo el proceso con todos sus hilos, se para. Bien, eso está ahí. En ese punto ya estaba asumida la responsabilidad por parte de la máquina virtual, ¿no? Lo asume la No, no, máquina virtual. no, los hilos, los threads del sistema operativo, o sea, la máquina virtual le sigue pidiendo threads al sistema operativo. En principio, Ah, entonces la hace de máquina virtual intermediario. de Java, la máquina virtual de Java nunca le ha pedido procesos, ¿no? O sea, ya cuando la máquina virtual de Java necesitaba concurrencia, le pedía los hilos, los threads al sistema operativo, pero no implementaba la propia máquina virtual ningún tipo de hilos. Lo que pasa es que la máquina virtual de Java lo que sí que hizo fue definir un modelo de memoria. Un modelo de memoria en el contexto de la concurrencia. Eh, pues es una sucesión de eventos que ocurre, que no ocurre, si alguien escribe un valor. Por ejemplo, si un hilo escribe en una zona de memoria, no hay garantías de que si otro hilo va a leer esa misma variable, lea el valor que escribió el previo, a no ser que utilice un mecanismo de sincronización. Es decir, los mecanismos de sincronización hay veces que se utilizan para hacer exclusión mutua, es decir, para que no se líen los hilos entre sí, y hay veces que solo se utilizan para decir, a partir de este momento yo quiero que esta variable sea visible para todos los demás hilos. ¿Vale? Eso también lo ocurre. Esto está muy bien, ha funcionado bien, no hemos tenido ningún problema, aquí nadie se ha llevado escándalo, salvo por un pequeño problema, y es que, Era duro, era muy duro, muy duro, muy no, duro ese no, no, planteamiento. bueno, a ver, duro, está en otro plano, quiero decir. El modelo de Broma. programación de la concurrencia ha sido muy poco estructurado durante mucho tiempo y han aparecido 27 modelos y mecanismos de concurrencia de diferente índole con sus ventajas y sus inconvenientes. El modelo de memoria compartida se ha considerado que es nocivo o que puede provocar problemas, pero no hay una alternativa relativamente eficiente que haya solventado esos problemas. Entonces, al final, se acaba llegando a tener memoria compartida con mucho cuidadito, ¿vale? Pero a Ese mucho, veces, en la medida de lo posible, si lo asumen los de abajo, librerías y cosas, será, si estamos hablando de C++, no me extraña que haya bloqueos y regiones críticas y todo lo que tú quieras. Pero en muchos otros proyectos, que es de lo que vas a hablar, no quieren meterse en ese lío y entonces tiran por un modelo de concurrencia de procesos disjuntos en los que no hay memoria compartida. Es así, ¿no? bueno, el que haya memoria compartida o no depende de las necesidades de tu aplicación. O sea, Vale, si vale. tú eres capaz de hacer una aplicación que no necesita memoria compartida, pues enhorabuena, porque entonces muchos de los problemas de la memoria compartida te lo vas a quitar. La cuestión no es esta, quiero decir, la llegada de los green threads o los hilos ligeros o como lo queramos llamar, virtual threads los llama Java, la llegada de los virtual threads no viene por el problema del modelo de programación. No vienen a solventar un problema de interbloqueos ni un problema de falta de exclusión mutua. Lo que ocurre es que cuando tú tienes un hilo que esencialmente espera para que le lleguen datos de la base de datos, o tú tienes un hilo que esencialmente espera para que le llegue una petición de otro servicio REST, al final está muy bien, pero como esos hilos consumen recursos de memoria y afectan al planificador, pero en realidad no están haciendo nada, no escala. No escala lo que debería a nivel de CPU. Es decir, en cierto tipo de aplicaciones, por Te ejemplo, metes, te metes en unos desgastes de switching, de dispatching, de procesos y la tasa de rendimiento decae y a veces claro, se tumba, claro. Bueno, antes se tumbaban. claro, básicamente tienes un ordenador con una CPU que puede estar rondando el 10%, pero ya no puedes crear más hilos, ya no puedes atender a más usuarios. Porque no puedes crear más hilos, porque el sistema operativo tiene unos límites y, por ejemplo, consume 1 mega por hilo de memoria, o 100, yo qué sé, 10 megas por hilo. Entonces llega un momento que no te cabe. Oye, no podríamos consumir menos por cada hilo? Sí. ¿Cómo?
queriendo hacerlo y dedicando esfuerzos de ingeniería para hacerlo. Es decir, en la máquina virtual de Java no se consideró es una prioridad, se consideró que era una prioridad hacer un recolector de basura que fuera la pera limonera. Vale, pues vamos a dedicar los esfuerzos de ingeniería en eso. Se dedicó que era más importante tener un Just-in-Time Compiler que fuera la pera limonera. Pues se dedicó tiempo en eso, porque lo otro no era un problema tampoco. ¿Cuándo empezó a ser un problema? Cuando empezaron a popularizarse las aplicaciones distribuidas, arquitecturas basadas en microservicios, la nube, elasticidad, bla, bla, bla. Cuando llegamos a ese momento, cuando dice alguien, oye, que es que otras alternativas van mejor o aquí estamos perdiendo una oportunidad de rendimiento. Vale, pues entonces, ¿qué han hecho otras alternativas? ¿Qué ha hecho, por ejemplo, JavaScript? En JavaScript, a priori, era single thread, tenía un único hilo. Entonces, como tenía un único hilo, es decir, como no había la posibilidad de ir al sistema operativo a pedir la intercalación de las instrucciones, los procesos disjuntos, se tuvieron que buscar las mañas en el propio lenguaje de programación para que cuando un código hacía una petición a la base de datos, no dejara todo el sistema bloqueado, sino que se pudieran hacer otras operaciones. Ahí están los famosos callbacks, que como el modelo de programación era muy problemático, surgieron las promesas, que como el modelo de programación era problemático, empezaron a hablarse de los observables, que como el modelo de programación era un poco problemático de las promesas, Pues empezó a asíncronos. aparecer el async await. Async await es una keyword del lenguaje de programación que me permite decir algo así como yo no quiero bloquear el hilo en el que estoy ejecutando a nivel de sistema operativo, pero yo ya he terminado de hacer lo que tenía que hacer hasta que llegue la respuesta de esta petición que estoy haciendo. Sharp, lo mismo. Kotlin, lo mismo. Kotlin, recuerda, como lenguaje de programación que se basa en la máquina virtual de Java. Entonces, básicamente es un azúcar sintáctico de lo que se podía hacer en la máquina virtual de Java, que no es básicamente que convertir una keyword a un callback. Cada vez se te oye un poco peor, ¿eh? ¿Se me oye Sí, peor? cada vez se te oye un poco peor. ¿Ahora mejor? ¿Ahora mejor? Sí, vale, dale. Vale. Al final, han dicho los de Java, ¿qué podemos hacer para facilitar el modelo de programación y a la vez ser eficientes en estos hilos que quedan mucho tiempo bloqueados? Tenemos dos caminos. Podemos emular lo que ha hecho Kotlin, que de hecho era bastante barato de hacer, o lo que ha hecho JavaScript, es decir, podemos hacer como una especie de reescritura del código Sí. para que en vez de tener un callback, yo le pongo una keyword. Entonces, al programador cuando programa lo ve lineal, pero eso se traduce en yo hago una llamada y cuando me llega el resultado ejecuto lo que me queda. Eso es lo Sí, mismo. ¿lo puedo decir yo con otras palabras? Veo una función, aquí hay una llamada a una función asíncrona y entonces la parte de abajo a lo bestia se puede decir que es una función que es un callback, un continuador de cuando lleguen los datos. Entonces lo que tú tienes separado y mandando y te mando la dirección del objeto, función, método y tal, un lío, no, te dejan escribirlo del tirón y donde está la llamada a la función asíncrona se parte. Entonces es una notación sintáctica mucho más agradable, pero en el fondo está ocurriendo la solución tecnológica de otros muchos, que es llegar a procesos no bloqueantes y en la mayor medida disjuntos. Sí, ¿no? Vale, Eso es. Es una vale. putada llamarlo no bloqueante porque a nivel de modelo de programación es bloqueante. Lo que a ti te Sí, han dicho toda la vida, que eso es bloqueante. De hecho, pones a sí. wait, como que te esperas, pero no es bloqueante a nivel de sistema operativo. Vale, bueno, Pero no te irrite eso porque tú te acuerdas yo creo que estabas tú en una conversación con el profesor de comunicaciones que decía que sincronicidad era una cosa y nosotros le decíamos que no, hombre, que no, que asíncrono significa esto otro. Y entonces él lo veía de otra manera y que luego derivando empezamos a hablar y él decía que un protocolo es un algoritmo. ¿No te acuerdas de aquello? ¿No estabas tú? Cuando él no me decía, un suena. protocolo es un algoritmo, y decía, no, pero hombre, ¿cómo? A ver, un protocolo es un lenguaje que se interpreta a través de un algoritmo que es un autómata, Es una pero máquina de estados, claro. no, 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 un protocolo. Llevo 20 años diciéndolo en clase, un protocolo es un algoritmo. Yo, bueno, vale, vale, así estamos, así Aquí estamos. cada uno, claro. Si cuando yo hablo con alguien, yo cuando dice bloqueante, yo no tengo ni puta idea de lo que dice, ¿eh? O sea, no es el 15% de las veces el que me acabo enterando de que es al revés de lo que dicen. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, es que bloqueante para mí es que cuando haces esa llamada no puedes continuar hasta que te haga la respuesta, porque te quedas bloqueado. Eso es Exactamente, bloqueante para mí. eso es. Entonces, si tú a través de una keyword te quedas
O sea, no puedes continuar ejecutando las sentencias que vienen después, eso para mí es bloqueante. El modelo de programación es bloqueante. Que por debajo es una lambda y un no sé qué, y una síncrono y una interrupción. No A mí que importa. me. Yo es que estoy cansado de que la gente me cuente su vida. Hay veces que pregunto cosas y la gente me cuenta su vida. No, porque por debajo. Pero ¿qué te he preguntado? ¿Esto cómo ¿Te acuerdas funciona? cuando enseñaban objetos con la tabla de métodos virtuales? Claro, claro. Al final hay que hablar de comportamientos. O sea, ¿me Entonces, vas a enseñar a conducir arreglando el motor o entendiendo el motor? hombre, algo de motor hay que saber en determinados contextos, pero cada vez menos. O sea, quiero decir, cuando llega el momento en que ya no tienes que saber, no sé, yo cuando aprendí a conducir hablaban de lo de meter aire en el motor. Y yo me decía, pero esto, claro, porque el material este de hace 30 años. Entonces, Ya, pero bueno, lo que te decía. Aquí hay una sí, cosa muy curiosa, que los desarrolladores de Java, de la máquina virtual de Java, dijeron, vamos a ver, podemos implementar lo de la Sync Await, pero la Sync Await tiene un problema y es que es contaminante, no es encapsulable. ¿Cómo? ¿What? Sí, sí, que si tú haces una llamada a una función y esa llamada y esa función por dentro tiene una llamada a otra función, que a su vez tiene una llamada a otra función, que a su vez tiene una llamada a otra función, que es bloqueante con async await, quiero decir, al final la función top level, la de más arriba, tiene que poner en su signatura yo soy bloqueante. Entonces, arrastrando todo. claro, eso no sería un problema si no fuera porque jode la mantenibilidad del software. Mm. ¿Por qué? Porque tú no puedes decidir localmente irte al disco duro a guardar una cosa o cogerla o calcularla en memoria. Es decir, tú no puedes hacer una caché en disco duro de una cosa que tenías en memoria. O al revés, viceversa. ¿Por qué? Te has Por- acoplado ya a un modelo de concurrencia. claro, ya tienes que decir a todo el mundo, yo me voy a bloquear, porque como no lo digas de primeras, en el momento que lo quieras hacer, el planeta tiene que reimplementarse o recompilarse o tal. Entonces, eso es lo que llamaban de que el mundo se divide entre rojo y negro. El problema de la sync await es que tú puedes hacer lo mismo rojo y lo mismo negro, ¿vale? Entonces es un problema. Bueno, de hecho, tú sabes distribuir aplicaciones, lo estás viendo en el 3 en raya, un 3 en raya local y en un momento dado la hago por red. Bueno, pues si la haces por red tendrías que cambiar muchísima parte de tu código solo porque en un momento dado haces una llamada a la red. Y Esto eso, es. eso es una putada a nivel de abstracción de programación. Entonces, ¿qué han dicho los de Java? Han dicho, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál es el problema realmente? No, es que los hilos del sistema operativo consumen mucho cuando se bloquean. Y dice, vale, ¿y para qué tenemos nosotros una máquina virtual que hace recolección de basura, compilación just in time y la madre que lo parió? Coño, ¿no podemos hacer nosotros unos hilos baratos virtuales de nuestra máquina virtual que hagan lo que tengan que hacer cuando lo tengan que hacer para que el hilo del sistema operativo no se quede bloqueado cuando estás esperando? Pues es muy sencillito. Cuando tú estás ejecutando unas sentencias Java, tiquití, 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 y hay una sentencia Java que dice, base de datos, tráeme un dato, y ahí no hay trabajo que hacer, pues tú vas, coges a otro que esté esperando para ejecutar cosas, te le traes ahí, pa, le pones, es decir, una Y continuation. eso sí que son procesos ligeros que llamaban, ¿no? Son procesos ligeros que Eso es, mantiene el propio intérprete, bueno, perdón, máquina virtual de eso es. Java. Y lo que hace, entiendo yo, que es que las mismas labores que hace el sistema operativo las hace la máquina virtual multiplexando sus procesos ligeros sobre los escasos procesos pesados que ha solicitado. No, no. Cuéntame, cuéntame eso. No. Eh, no se quieren meter en la multiplexación, no hacen tiempo compartido y hacen concurrencia preemptiva, preemptive concurrency. Es decir, hasta que no te vas tú a esperar por algo, no te saco. Ah, vale. De Pero sí momento. tienen, pero sí tienen scheduling, sí tienen una planificación de sus ligeros y se lo pasan al pesado y reutilizan el pesado para muchos ligeros con una Eso. política u otra, tal. Lo hablan de montar thread, ¿no? El hilo Y en virtual este se caso, monta en un hilo de plataforma y cuando el vale. hilo virtual se bloquea, se saca del hilo de plataforma y se pone a otro. Entonces eso es una. No han dicho que no quieran hacer multiplexación basada en tiempo ni tiempo compartido. No, no lo han dicho. Lo que pasa es que han dicho vamos a hacer primero lo que más valor aporta y lo de siempre, ¿eh? Release early, release often. Vamos a sacar una cosa que funciona en un contexto determinado. Oye, y si no te vale, pues te vas a los hilos de plataforma, que no pasa nada. ¿Vale? Y lo que pasa es que han tenido eh,
han tenido una serie de incompatibilidades técnicas porque la palabra reservada synchronize de Java no eran capaces de hacerla ligera. Porque cada vez que había una palabra synchronize por unas movidas de la máquina, claro, la máquina virtual, tú imagínate la obra No, de ingeniería que es. es una Entonces, catedral. claro, esto que hablamos de, bueno, pues se quita y tal, pues esto era un desarrollador, el John Pressler, creo que se llama, que empezó haciendo esto con manipulación de bytecode por su cuenta, haciendo unas cosas un poco raras ahí, magia, potagia, por encima de la máquina virtual, y le llamó a Oracle y le dijo, vente para acá, que tú por lo menos sabes, ¿no? El problema y sabes cómo lo podríamos llegar a solucionar. Y luego le pusieron un equipo y la verdad es que el proyecto Loom, que es así como se llama, entonces, tiene una ventaja fundamental y es esa, que tú puedes cambiar de que tu programa se ejecute con hilo virtual o con hilo de plataforma, que es como se llame, con un switch. No tienes que cambiar tu código, porque ¿para qué vas a tener que cambiar tu código? Claro, al final, Claro, cuando las abstracciones no son de alto nivel, bueno, quiero decir, bueno, al final, cuando no hay abstracciones, tú tienes que decidir cada detalle de cada cosa que pasa. ¿Por qué? Porque ese trade-off te le comes tú. Es decir, eres tú el que en cada momento tienes que ir tomando una decisión, pero eso que es y lo bueno metes a fuego en el código. cuando hay pocos recursos y cuando está la cosa muy apretada, eres tú el que optimizas. Cuando tienes un poquito de margen, le dejas que optimice el sistema y a la larga es mejor. O por lo menos tiene otros trade-offs, Hombre, o por lo menos tiene software más rápido. hombre, El, no, el- no. Y a lo mejor es más lento, y a lo mejor es tal, pero llevamos siglos haciéndolo. Ya no mandamos comandos con caracteres a la impresora, ya no tocamos a un sistema de ficheros, ya, es decir, ya andamos a unos protocolos de altísimo nivel y ahí se desperdicia muchísimo tiempo, pero es que asumirlo de otra manera sería muy terrible. bueno, de hecho, al final la ventaja del desarrollo de hardware potente hace que Internet esté gobernada por JavaScript y JavaScript no es un lenguaje rápido. Entonces hay unas. No, ni es una Por cierto, un día tenemos que hablar de JavaScript. Un día tenemos que hablar una hora entera de JavaScript. Oye, ¿nos empezamos a ir? No puede ser. No, 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 no. Hay 20. Una hora Ah, tenemos. ¿Vale? Bueno, yo creo que con esto ya queda cubierto un poco. Simplemente un detallito para terminar. Han aprovechado que están repensando la concurrencia para intentar plantear librerías de gestión de concurrencia un poco de más alto nivel ahora que vamos a tener hilos a cascoporro. Es decir, el Cobeguin Cohen de Pascal FC, el Cobeguin Cohen, ¿te acuerdas? sí, Pues le han hecho en Java. Es lo que llaman sí, Structured Concurrency, que de alguna manera son los fork joins famosos, que es, pues eso, ¿cómo era? La barrera, ay, no me acuerdo. sincronización de barrera. Es como una especie de sincronización de barrera. Claro, el fork Ah, join, no, no, el sí, fork sí, sí. join. Entonces, Sí, sí, la han hecho más estructurada y además han hecho políticas de gestión de excepciones, porque al final, claro, las excepciones lo joden todo. Si uno de ellos produce una excepción, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todas a la borda? ¿O ese se marca como roto, como excepcional, pero los demás siguen? Eh, bueno, un poco eso, ¿no? Y la verdad es que tiene muy buena pinta y lo han abrazado muy bien los frameworks de desarrollo de aplicaciones web de alto nivel, Quarkus, Spring y todos estos. Y al final es tan fácil como cambiar un flag. Y bueno, poquito a poco y ya está. se va Mágicamente te desacoplas de la decisión tecnológica de si va a ser bloqueante, no bloqueante o lo que sea. igual que te desacoplaste de la liberación de memoria, pues te desacoplas de un detalle de implementación que es que, claro, a ti cuando te lo cuentan, que me dicen, ¿pero qué me estás contando? Que el sistema operativo Igual no es que te eficiente. liberaste, igual que es que te lo he comentado, pero es que yo en un proyectito mandé comandos a una impresora. Si cambiaba la impresora ya no funcionaba porque eran caracteres diferentes. Claro. Entonces nos liberamos de las impresoras, nos liberamos de los sistemas de ficheros con las bases de datos hasta hacerse transparente. Ahora generamos PDFs y nos vamos liberando, o sea, vamos subiendo, 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 subiendo a cada vez mejores abstracciones. Entonces yo sí creo que hay algunos lenguajes más adecuados que otros o caminos más adecuados que otros. Y sí, obviamente, mi opinión es que, Nos hacen una pregunta muy interesante sí, sobre relacionado con esto de los hilos virtuales, que está muy relacionado con lo que nos decíamos el otro día. Me dicen Xavi Canals, ¿y las librerías reactivas que explicabais el último día gestionarán internamente todo esto de los hilos virtuales? Claro, a ver, las librerías de programación reactiva te permiten eh, no tener que bloquear
hilos pesados del sistema operativo. Y los green threads te permiten no tener que bloquear los hilos pesados del sistema operativo. Entonces, al final tú dices, bueno, ¿y qué alternativa es mejor? A priori, para el 95% de los casos es mucho mejor utilizar los green threads, porque a priori no necesitarás el control fino que te proporcionan las librerías reactivas. Las librerías reactivas tienen cosas que son muy sutiles. Por ejemplo, tienen la capacidad de cancelar un flujo de datos con una cosa que se llama backpressure, como que envías al que te está proporcionando esos datos, si estamos en un contexto distribuido, envías una señal de que tú no puedes procesar esos datos con tanta velocidad. Puedes, por así decirlo, tienes operaciones de alto nivel que trabajan con el tiempo de una manera más efectiva, ¿vale? Entonces, para cierto tipo de casos, tú puedes utilizar los green threads sin ningún problema y solo para algunos muy particulares seguirán siendo útiles las librerías de programación reactiva funcional. Eso es un poco lo que cuentan los que saben y los propios autores de las librerías de programación reactiva funcional lo dicen. Te dicen, los green threads están muy bien, pero hay un pequeño porcentaje de los casos en los que no te dan la potencia suficiente como para controlar todo el sistema. Y la de reactiva funcional, cuando te pones en un desarrollo real, se complica la programación funcional. Se va complicando. Mucho. Por eso el trade-off es que salvo que te haga mucha falta, posiblemente no merezca la pena la complejidad. Vale, programación reactiva funcional es paradigma funcional, programación de green threads es programación imperativa. No tendría por qué, pero es programación No, imperativa. no tendría por qué. Lo que sí que es programación de un único hilo a priori. Ah, qué coño, perdón, es completamente imperativa porque un green thread está contemplando el tiempo. En el otro lado ni se contempla el tiempo. En el otro lado la concurrencia es transparente. En el lado de green threads tú tienes una sincronización condicional, tú tienes tiempo. Cuando hay tiempo es imperativa. Es que no hay más huevos. Es que no hay A más ver, huevos. tiempo también hay explícito en la programación reactiva funcional. Por ejemplo, Pero porque lo encochinan. Por algún problema y lo han encochinado. no, Porque el paradigma de la no, programación funcional. no, no. No. Precisamente porque tú puedes tratar de manera de A ver, por ejemplo, hay una operación, hay un problema muy concreto en el que se ve gráficamente. Tú sabes que cuando tú te pones a escribir en el teclado, por ejemplo, en la barra de búsqueda, eso de que busca mientras escribes, en realidad no es que busca mientras escribes, en realidad es busca cuando dejas de escribir. Me parece sutil lo que acabo de decir, pero no lo es. No es que tú buscas cada tecla que pulsas, no, no. Busca cuando dejas de Mientras escribir, no esté entonces, escribiendo, sí. claro, entonces ahí se pone a buscar. ¿Qué quiere decir? Que cuando has pasado 500 milisegundos sin pulsar una tecla, ahí es cuando se pone a buscar. Entonces, con la programación reactiva funcional hay una operación que se llama debounce. Y debounce es básicamente, si te llega un evento y luego te llega otro evento antes de 500 milisegundos y luego te llega otro evento antes de 500 milisegundos, al final lo que le pides al sistema es, dame el último evento que te llegue que lleve más de 500 milisegundos desde el anterior. O no, que lleve 500 milisegundos sin recibir un evento posterior. Eso. Vale, pero ahí no hay tiempo, colega. No, ahí lo que hay Bueno, es un filtro, ¿no? Ahí hay un drop claro, while, es un un filtro por filtro, tiempo, pero no es un do while porque pero es no el tiempo bloqueando. es no, pero el tiempo no es en el momento en que ha llegado, sino es porque es información que tenemos disponible, puesto que está consecutivos en un flujo. Si han llegado en ese momento, yo quiero el último de todos ellos y despreciar con un drop while, creo que se llama el stream, y te desprecias los primeros. Claro, pero ese es el tipo de funcionalidades que se programan bien con programación reactiva funcional y que no serían triviales de implementar con programación imperativa. Porque ¿cómo implementas tú con programación imperativa el... Llega uno y empieza a atenderlo, y cuando estoy atendiéndolo, ya metido en el proceso, llega otro. No, no, sí, sí. Claro, entonces tú tienes que hacer un sleep y entonces si te llega otro antes de la hora, entonces lo elevas, entonces te bloqueas, entonces...
Vale, pues ese es el porcentaje pequeño en el que una librería de estas de alto nivel puede ser útil, pero el precio que pagas, al final son abstracciones, al final son trade-offs. Al final hay lenguajes de programación más orientados para una cosa y lenguajes de programación más orientados para otra. Y como lo hablábamos antes, casi que ecosistemas. Al final, Sí. mira, pasaba una cosa con Ruby. Yo no sé si os acordáis cómo vendían lo de Ruby. Lo de Ruby lo vendían al principio cuando salió Ruby frente a Java Enterprise Edition. ¿Por qué? El meme que te he mandado de la historia. Claro, después de 200, después de 20 años de desarrollo de una plataforma ¿Puedes poner el empresarial, meme ahí? ¿Lo tienes ahí a mano o te es mucho sí. lío? No, no, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Es que es digno de verse. Pero vamos, eso no es un meme, eso es un Bueno, cómic, una viñeta. A ver, una viñeta. ¿dónde comparto pantalla? Aquí, aquí, presentar. Compartir pantalla. La pantalla, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Me ha contado su vida aquí este hombre. A ver, No sé qué. espera, un segundo, un segundo. Yo te aviso, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, al final de lo que se trata. Ah, Ay, madre mía. qué gracia me hace. No, es que estoy aquí pulsando los botones que no son ahora. Aquí está. Este es. Es que es muy bueno. Y no es por, ay, qué gracioso. No, no, es porque es que esto es todos los días en proyectos reales y en temas de ingeniería y en todos lados. Y leerlo es brutal. Vamos a contarlo para los que estén sin verlo, estén en el podcast, ¿no? Es básicamente como hay dos personas diciendo que, bueno, esa situación es intolerable, ¿cómo se puede llegar tan lejos? Esto alguien lo tiene que arreglar. Y entonces, al final las cosas empiezan a ir en el otro sentido Señalando, justo. señalando hacia arriba. Y entonces en la siguiente viñeta se ve que viene algo como si fuera un péndulo que les va casi a comer. Y dicen, sí, sí. Y bueno, básicamente dicen, bueno, esto ya se empieza a arreglar, esto ya va por el buen camino, esto va bien, y al final esto que va bien se empieza a ir para el otro lado, el otro lado, el otro lado, pero dice, pero bueno, ¿dónde estamos? ¿Estamos locos o qué? Y otra vez la misma historia. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque al final cuando hemos dicho los lenguajes de programación o los sistemas, tecnologías, hay veces Ecosistema. que los ecosistemas se hacen en contraposición del statu quo, de la situación actual, ¿vale? Cuando se desarrollaba aplicaciones web con Java, con un servidor de aplicaciones que tardaba minutos en arrancar, cuando el ciclo de desarrollo de escribo, guardo, pruebo era de minutos, El cuando deploy había que era. pagar, claro, cuando había que pagar una pasta a, Perdona, tú sabes que yo cuando cerré con la tecnología fue por culpa de eso. O sea, el último curso que yo di de tecnologías fue cuando me metí en servidores de aplicaciones con todo eso, con claro, JBoss y con todo ello. pues Y era insoportable. Y era además lo cambiaban cada año. Y era, era insoportable. Al final surgió la revolución de Ruby, todo simplificado, todo sencillo, y en vez de tener anda, 17 libros de anda. 17 tecnologías, un librito, claro, Ruby, un lenguaje de programación, no digo, no me sé la historia del lenguaje porque ahora mismo no la tengo en la cabeza, no digo que se diseñara para desarrollo web, pero fue su uso más Mm, importante. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la documentación de Ruby era para los que querían desarrollar web. Entonces, era mucho más sencillo desarrollar web con Ruby ya venía a porque huevo. iba muy focalizado, iba muy focalizado. Lo que pasa es que, bueno, claro, al final, pues tiene sus problemas, o tiene su falta de ecosistema, o tiene su tal. Con esto que estábamos hablando del Java Enterprise Edition, el muy denostado Java Enterprise Edition con las protocolos de comunicación SOAP basados en XML. XML y HTTP, pues muy bien, pues ahora tenemos Kubernetes con API REST y con gRPC. O sea, cuando tú tenías un protocolo SOAP, es que eso de tener los esquemas Sí, no me deja versatilidad, no me deja dinamismo. es que Bueno, es increíble. pues llegó Google y dijo, si es que esto del JSON, las API REST están muy bien, pero tenemos un problema, señores, que esto es ineficiente, que es que tenemos que parsear los JSON, no lo podemos hacer con bytes como de toda la vida. Sí, pero necesitamos una etapa previa de compilación. Entonces, pues lo de siempre, la historia, ¿no? Vale,
Mira, Pues nos dicen por aquí un detalle, porque nos hablan de green threads, ya que estamos terminando, creo que no va a dar tiempo a hablar del otro. Dice, como curiosidad, y, Iker, Ikertecho76. Como curiosidad, en .NET implementaron los green threads y la conclusión fue que lo pueden hacer rápido, pero a costa de hacerlo lento en otros escenarios. Bueno, claro. The key challenge es que esta capacidad podría venir con un coste de ser significantemente bajo en otros escenarios. Claro, pues eso es un poco lo que estamos hablando, trade-offs. Al final todos son trade-offs. Es cuando dice como trade-offs, quiere decir compromisos, ¿vale? compromisos. Perdonadme, Eso, compromisos. Pero compromisos. todos, o sea, yo creo que no hay ninguna decisión que se salve de eso. No, Aunque, no. incluso las más evidentes. Por ejemplo, don't repeat yourself. Bueno, ojo, hay gente que dice, hay gente que sabe, hay gente que ya ha desarrollado y diseñado muchos sistemas y tiene muchos tiros pegados, como dicen algunos, que dicen, prefiero una buena duplicación que una mala abstracción. Porque lo que no puedes hacer es repetir código que tiene la misma abstracción, que sirve para lo mismo, que está relacionado con el mismo caso de uso de negocio o tecnológico, tal. Pero no porque tengas una cosa que tiene dos enteros como atributos, porque es Claro. que un punto no tiene nada que ver con un... ¿qué otra cosa que tenga dos enteros? Sí, sí, un número Con un número complejo. imaginario, eso, un número complejo. Ah, pues joder, pues si al final son dos números enteros, es un récord, entonces ¿para Eso es qué lo que voy a eso es lo duplicarlo? que hace muchos años, cuando se estudiaban los sistemas de tipos, los distintos sistemas de tipos, eso era un sistema de tipos compatible por estructura. Sí, como TypeScript, por ejemplo. Peligroso donde lo haya, porque las cosas requieren un buen nombre, ¿sabes? Un buen nombre, un buen tipo con un nombre. Pero bueno, es otro sistema de tipos compatible nominal, creo que le llaman, no sé. Sí, el nominal es el que estamos acostumbrados, el Pues, estructural es el otro. vale, pues entonces vamos a la segunda parte. Entonces ya Venga, has a ver qué consumido nos tú cuenta. 54 minutos y yo en 4 minutos, pues, ¿esto qué es? ¿Un monólogo? No, hombre, pero si estamos debatiendo, estamos debatiendo. Pasa es que hoy había poco debate, te he convencido bastante. Hay que elegir otro tema más No, conflictivo. no, 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 no. No, no, está bien, porque no tenemos por qué. No, no, no. Yo creo que lo había demandado sobre todo alguien y había quedado ahí como, coño, Sí, acaba. había quedado pendiente. No, no, entonces vamos a hacer una cosa. La próxima semana viene. ¿Quién viene? Pablo, Pablo, tú. Pablo con Go, ¿no es cierto? Sí, Pablo Fuente es un desarrollador que trabaja conmigo, que creo que tiene un perfil como muchos de los que a lo mejor nos escucháis, programador Java de toda la vida, Java, JavaScript, bueno, en fin, desarrollo web, backend, frontend, un poco de todo, ¿no? Y de repente nos enfrentamos a un cambio tecnológico en el producto que hacemos, en OpenVideo, la plataforma esta de videoconferencia, y hay que aprender Go. Entonces, nos va a contar su experiencia con el modelo de programación de Go para un programador, pues eso, Java orientado a objetos, JavaScript, un poco de .NET, un poquito de PHP. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, raro será que no hayamos tirado unas líneas con Java. Otra cosa es que nos guste o que no nos guste, pero raro será que no hayamos probado un poquito con Java. Entonces nos va a contar qué es para él Go, porque Go es un lenguaje de programación que a priori no se parece mucho a los demás, no tiene excepciones, todos los errores se gestionan de manera explícita, no Espera, tiene espera, espera. clases tampoco. Espera, no te. Eso, venga, sigue tú, sigue tú. Que No, se no, trata de para que hoy meter. no veo una puñetera. No, Calla, no, pero espera. es, Es que es no, no, es el, que esto ya nos lo van a contar. es Espérate. el spoiler, ¿no? ¿Cómo se dice? El ¿Qué coño? teaser, es el teaser. ¿Eso qué Venga, es? ¿Una sigue. camiseta? No, teaser es los anuncios que te ponen para decir, anda, qué guay, mira con lo de las pelis. Hay veces que está mejor el anuncio de la peli que la propia peli. Y dicen, joder, pues Ah, el que haga la peli el que hace los anuncios. un anuncio, una promoción. Vale. Bueno, pues no, que ya. Y además ya lo anuncié en LinkedIn. Incluso he puesto el enlace de LinkedIn de Juan. Que la siguiente está ya cerrada. La siguiente, tenemos intención de escala. ¿Esa está cerrada? Ese está pendiente todavía. Sí. Queremos que venga un Ciérramela. experto en escala también a que nos cuente lo mismo, pero en Quiero, escala. sí, un tercero que va a ser de Rust. Hemos cogido estos tres lenguajes. No sabemos pero se salen, se salen un poquito del texto, quiero decir, lo típico es César, Java, tal, 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 y Ruby, estos se tal. salen un poquito.
Entonces, alguna vez, si encontramos a otros tres, pues a lo mejor traemos a alguien de Haskell, a alguien de tal y Sí. a alguien de A cual. ver, eso Espera, te iba a espera. decir. Espera, espera, se salen, pero no son exóticos. No, 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 porque Porque exóticos claro, los hay. puestos a salirnos, o sea, vamos a ver, se salen, pero son una cosa que Hay está, que lenguajes, está, que se, que se hay toca. lenguajes bidimensionales, que si yo escribo una sentencia aquí, hace una cosa, pero si la escribo un poco más a la derecha, su ejecución hace otra cosa. COBOL, ¿no? COBOL tenías que No, indefinirlo. no, eso es, Python. no, eso era dependiente del contexto, eso era que tenías que empezar en una columna. No, no, que por meterlo más con tabuladores, la acción eh, tiene otro efecto. No, no me quiero enrollar, que yo quería hablar de otra cosa, coño. A ver, hay lenguajes muy exóticos. Estos son como en la frontera. O sea, no es raro, 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 pero no son los habituales. Y por eso los traemos aquí, porque nos parece entretenido. Y así aprendemos todos un poco y miramos y charlamos. Pues, Pero de lo que yo quiero hablar es de, joder, a la vuelta deberíamos hablar de JavaScript, encantado. ¿vale? Entonces hablamos tú y yo. JavaScript es un, JavaScript es un buen mal lenguaje. Entonces vamos a freírnos a hablar de JavaScript. Ahí retomaré el tema de de los clausures, que lo tengo ahí como un puñal. Y también te quiero decir que podríamos hablar con alguien de React o ¿vale? Algunas cosas que complementen todo esto de los paradigmas. Digo React porque hemos hablado mucho de backend y no hemos hablado de front. Y digo React porque es programación funcional. Entonces me parece que puede ser también interesante, ¿vale? Me Si parece muy alguien bien. tiene algún lenguaje pendiente, pero bueno. React, los frontends aplican muchos conceptos de la programación funcional, la inmutabilidad, por un detalle técnico muy concreto y muy curioso, que es la actualización del DOM. Entonces, No como... digas más. ¡Ay, ay, Déjalo, ay, ay, ay! déjalo ahí. Pero fíjate lo bueno, tío, cómo la programación reactiva funcional, la programación funcional en backend viene por la eficiencia de los hilos del sistema operativo y la programación funcional en front viene porque el DOM tiene que ser actualizado. Entonces, o sea, es un problema completamente diferente. Ah, pero es el mismo problema de eficiencia. No, no, a ver, es un problema de eficiencia, pero no tiene nada que ver. Quiero decir, la eficiencia Sí, es la sí. eficiencia, No, pero no es por la misma. Vale, vale. Sí, sí, es cierto. Son dos es problemas que no tienen nada que ver, pero los dos buscan eficiencia. claro, pero fíjate, los dos, por así decirlo, te joden tu modelo de programación ideal porque resulta que es ineficiente hacerlo como a ti te gustaría que lo hicieras normalmente, y entonces lo tienes que hacer de otra manera. ¿Para qué? Para ser, hay veces que lo llaman, para ser simpático con el hardware, para estar alineado con lo que el hardware necesita. Qué coñazo, los que inventaron el recolector de basura, menos mal, porque dijeron, te libero de ser, ¿no? Te libero de ser simpático, de estar alineado con el hardware, ya lo liberaré cuando sea. Pues en los de los green threads de Java te han dicho, olvídate de los puñeteros hilos de plataforma, colega. Bueno, Bloque, no sí, bloque. bueno, más o menos, sí, preocúpate, pero tampoco que afecte a tu modelo de programación. Y la teoría que te dicen esta gente, que ya la veremos, es que, Pues yo ay, no, no, es que añadiría una cosa funcionamos más, súper ¿eh? guay. Yo añadiría a ese punto una cosa más. Y que una vez que te han obligado a cambiar el esquema por completo y a verlo de otra manera, y con cosas muy raras que ya hablaremos cuando toque el día, es que además, cuando abres llave llave, te dejan seguir siendo el imperativo que eras de toda la vida. Es que no cambian el lenguaje. Y entonces, ¿qué ocurre? Que es un caos. Y yo creo que es más caos para mí que para algún otro, entiéndeme. Para mí, que tengo más o menos claro cómo es aquí, cómo es aquí, cómo es aquí, cómo es allá, más o menos, no entiendo las mezclas. Entonces me vuelvo completamente loco. Ellos como no ven un estilo aplicable en todo el proyecto, pero aplicable de arriba abajo, pero es que se puede hacer, es que estoy harto de hacerlo. Pero en C++, en JavaScript, es que lo he hecho no lo he hecho yo, sino he Pero ayudado a gente a hacerlo. también pasa Y una cosa con React, que ha ido pendulando también. O sea, bueno, React empezó por empezó aquí, luego los hooks y Empezó luego no con sé qué. clases, empezó con clases y se mosquearon, se mosquearon Sí, sí, mogollón hubo el y problema en la entonces comunidad. tuvieron que hacerlo de nuevo. Pero, y Angular llegó desde el primer momento y dijo, clases aquí, me cago en todo. Y anotaciones. Y dijeron, ay, pero esto parece Java. Y claro, dijeron, claro, que Java está de puta madre y los otros, pero, Sí. ay, Java, por Dios. Satán, Satán. En fin, mira, es que también, o sea, hay veces que hablamos de tecnología, pero hay una cosa que tenemos que hablar y ya terminamos. No, no, muy detalle. Hay desarrolladores que quieren meter Rust en el kernel de Linux. Y hay desarrolladores que dicen por encima de mi cadáver. Y se ha liado una,
salía una. Bueno, pues, en fin, eso. Pros, contras tecnológicos, ¿no? ¿Cómo eran los trade-offs? Joder, lo has dicho antes en Compromiso. español. Compromisos y luego hay egos. Y luego hay, que yo no programo me dice, yo no programo en Rust, vamos, que no quiero. Hombre, pero ¿cómo te pones ¿Cómo, así? Porque me da la cómo gana. traducirías tú la palabra peopleware? No, Bueno, al final, sí, yo lo he dicho, sí, el software son personas. Sí, es una gentuza, manera ¿no? rara de decirla. No, gentuza no. Eh, No, no, los, estoy de broma. Estoy de sí, broma. sí, Estoy de broma quiero en el decir, sentido de los hablar de la gente. managers Los managers de equipos, los líderes, es que, bueno, tienes que liderar un poco para ser un jefe de proyecto. O sea, si solo es un jefe de proyecto, va la cosa peor que si eres un líder de un equipo, que va la cosa un poquito mejor, porque no solo mandas, sino que convences, no solo, bueno, en fin, ya sabemos. Pues se forman en psicología. ¿Por qué? Porque tú tienes una persona aquí que cada uno es bueno en lo que es. O sea, hay gente Ujú, que es pues eso, muy friki, muy del algoritmo, muy de tal, y si le pones a documentar 3 días, se corta las venas. Pero es ujú, que hay que documentar, ya hombre, pero a lo mejor le sacan más provecho a ese. Si en vez de que ese es el que documente lo que acaba de hacer, le pones otro problema y que haya otro, hay mosca cojonera detrás de él diciendo, anda, mira, a ver si esto que te he hecho, que es lo que he entendido yo, está bien o no. Y a lo mejor eso le viene mejor porque se lo lee y dice, ¿para qué puta mierda es esto, hombre? Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Ah, pues he conseguido una documentación de puta madre. ¿Por qué? Porque yo te preparo un borrador muy completo y con tus media hora de lectura en diagonal y tus cosas, es psicología. Somos que sí, gentuza. que sí, que es mano izquierda, es lo que no había, antes no había que ir no había que ir al psicólogo, ni ser psicólogo, era mano izquierda, somos muchos, muy diferentes, y hay que mirar un poco. Pues sí, algún día también, algún día hablaremos de gente, Hablamos de JavaScript, ¿vale? de los O profesionales. quizás después de hablar de Go. Y hablaremos de gestión de equipos, agilidad, team lead, etcétera, en otro momento. Eso tenemos que ver lo que hacemos, porque empezamos con un poquito de diseño por arrancar con algo. Nos hemos ido a paradigmas. Podemos cortar paradigmas y empezar con procesos y retomar la saga de paradigmas dentro de 6 meses. O podemos, yo sí que creo que está calentita como para ver los tres lenguajes, Sí, ver concluimos JavaScript sí, JavaScript, sí. O a lo mejor y ver JavaScript, React. si los invitados tienen problemas de agenda, a lo mejor JavaScript se cuela entre medias, porque, bueno, aunque sea más Vale, conocido, por no ejemplo, te sí. podemos hablar de él. Pero vamos, que sí, Y ver también algo de React para complementar un poco todo, ¿vale? sí. Entonces, No, nos iríamos otro mes más y nos estamos yendo ya hasta mayo, ¿vale? Entonces, ya hablaremos, ¿de acuerdo? perfecto. Bueno, Hala. chicos, chicas, encantados de que estéis aquí para escucharnos. Sí, muchas Esperemos gracias. que os guste y los que no habéis podido venir ahora mismo, espero que os lo estéis pasando bien escuchando el podcast o viendo el vídeo. Y nada, a ver si llega el Espera, calorcito y hacemos una el presentación podcast, desde la el playa. podcast no está todavía. Claro, por eso, pero bueno, pero es que cuando esto lo esté escuchando la gente en el podcast, ya estará el podcast. Claro, perdón, Es perdón. que claro, Claro, entonces, es que mañana a veces es hoy. claro, es que Es el que, presente no existe. Es que estamos siempre ay, surfeando ay. la vida. Y mañana por la mañana a mí me vuelve loco, ¿sabes? Me vuelve loco. Pero bueno, ya hablaremos otro día de eso. Hala, hasta luego. Tiririri. Chao chicos, chao chicas, adiós. Chao.